por hoy, Ser Andújar. José María Martos. ¿Qué tal? Saludos, les damos la bienvenida a este programa especial de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Un programa especial que va a estar relacionado con una fecha pues también especial. Una fecha que ya hace 41 años, nada más y nada menos, que se vivía una de las páginas más preocupantes en la historia reciente de nuestro país. Una de esas páginas que recordaban tristes momentos que se habían vivido también en el siglo XX y que hoy vamos a abordar esa fecha junto con otras actividades que políticamente hablando realiza nuestro invitado. Hoy tenemos en nuestros estudios a Juan Antonio Sáez Mata. Allá por el 23 de febrero de 1981, Juan Antonio Sáez Mata formaba parte de la corporación municipal en el Ayuntamiento de Andújar como concejal del PK, Partido Comunista de Andalucía. Hoy día lo tenemos como coordinador local de Izquierda Unida y como miembro de la mesa de coordinación de Unidas Podemos. Ante todo, gracias por estar en nuestro estudio, Juan Antonio. Nada, es un placer venir siempre a acompañaros. Pues no sé si comenzar hablando, señor Sáez Mata, por lo más reciente o por lo más antiguo, como usted quiera. Bueno, ¿Podemos hablar de la actualidad política o empezamos por ese 23F del 81? Yo creo que sí, que como es la conmemoración hoy, pues vamos a hablar de lo que aconteció el 23F. Lo que aconteció. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, por alguien que lo vivió tan de cerca, formando parte de un ayuntamiento, de un consistorio, lo que fue ese 23F? Sí, los prolegómenos del 23F vinieron sucesivamente por varios hechos. Primero, que el ejército estaba muy descontento porque Adolfo Suárez parece ser que en la legalización del Partido Comunista los capitanes generales estaban descontentos porque le había prometido de no legalizarlo, aunque luego los acontecimientos, pues la verdad es que el Partido Comunista se comprometió a una serie de responsabilidades como aceptar la bandera constitucional, aceptar la monarquía parlamentaria y aceptar lo que es la regla de juego democrático. Pero ese cardo estaba ahí y entonces, una vez que se legaliza el Partido Comunista, siempre había en lo que se llaman los cuarteles, en la sala de bandera donde se juntan los oficiales a tomar su cerveza y demás, había ahí un rum rum que, bueno, estaba también potenciado por los atentados que tenía ETA, hacía ETA contra los militares. Con lo cual, aquello fue que, en este caso, lo que es hoy el rey emérito, ideó pues una especie de golpe pseudo constitucional, donde un general de su confianza, que era el general Armada, pues ideó el plan este de entrar al Congreso de los Diputados, secuestrarlo y proponerle un gobierno de concentración nacional. El fallo fue que el brazo ejecutor que eligieron era un teniente coronel de la Guardia Civil, pues ultraderechista, fascista, completamente, que a la postre no hizo caso de lo que habían planeado tanto el rey emérito como el general Armada y otros generales, ¿no? Con lo cual, bueno, aquello fue, parece ser que la intentona que hubo, ya la embajada extranjera, fundamentalmente Estados Unidos, y también el padre del rey, el infante Alfonso, pues llamó a don Juan de Borbón. Llamó a su hijo y demás y le dijo que eso no podía ser. La cuestión es de que, ¿cómo se vivió en Andújar? Pues en Andújar, yo recuerdo que yo era el presidente del comité de empresa de Arasa, que era una empresa de construcción, de metal, de madera y demás, que era la empresa de Argimiro Rodríguez Álvarez S.A., Sociedad Anónima. Entonces, sobre las 6:20 y tantos minutos de la tarde, pues la radio empezó a paralizarse, a oírse tiros en la radio, disparos, que era el teniente coronel Tejero que había entrado al Congreso. Entonces enseguida los compañeros me estaban esperando en la puerta, pues nosotros salíamos de trabajar a las 7 y nos fuimos al ayuntamiento. Y allí nos juntamos con el alcalde, que era Juan Conde González, alcalde del Partido Socialista, que había habido un pacto entre PSOE y Partido Comunista para elegir alcalde,
y entonces nos fuimos los 3 concejales comunistas, que era Andrés Cantón Aguilera, que era el primer teniente de alcalde, Pedro Rodán Martínez, que era el concejal de Obras y Urbanismo, y yo, que era el concejal, en este caso, de Presidencia, de Transportes y de Parque Móvil. Y entonces los 3 concejales comunistas estuvimos con el alcalde en esos momentos. Luego se añadieron también Paco Arcos, que estaba en UGT, y Juan Manuel, ¿cómo se llama? Juan Miguel Romero. Entonces, bueno, estuvimos allí con el alcalde y arropándolo. Se presentó el jefe de la policía local, que era Luis Bartaná, que en paz descanse, y se puso a las órdenes del alcalde, efectivamente. Y en un instante determinado recibe el alcalde una llamada desde Valencia, que era su padre, que vivía en Valencia, el padre del alcalde, y le dijo: mira, Juan, aquí en las calles de Valencia están los tanques, y Milán del Bosch ha dado un decreto de estado de excepción, con lo cual ya la cosa se fue el alcalde poniendo un poco nervioso. Pero la verdad es que recuerdo, y hay que destacarlo, la dignidad, la honorabilidad de Juan Conde, de como alcalde estar en su sitio del ayuntamiento, pasara lo que pasara, ¿no? Acompañado por los 3 concejales comunistas y por estas 2 personas, uno de UGT, eran de UGT, los 2, Paco Arcos y Juan Miguel. Y no había ningún concejal más, ese es el tema, no había ningún concejal socialista, ni tampoco evidentemente ningún concejal de la UCD. La verdad es que, bueno, teníamos una incertidumbre de lo que iba a pasar, ¿no? Porque teníamos conocimiento que en el cuartel se concentraron una serie de ciudadanos, pues en este caso, ¿qué te digo yo? Pues simpatizantes del golpe y demás. Lo que pasa es que tuvimos suerte de que el capitán de la Guardia Civil, que mandaba en esos momentos aquí en Andújar, pues le hizo ver que nada, que se fueran a su casa y demás. Con lo cual, la verdad es que esa tensión local, pues quieras que no, el capitán de la Guardia Civil pues ayudó bastante a rebajar los ánimos de los exaltados, que ya sabéis que cuando hay un golpe de Estado, pues en un momento determinado, hasta que se aclaran las cosas, se pueden cometer cualquier atropelía, cualquier crimen, Entonces, la verdad es que hay que agradecerle la posición que tuvo el capitán y demás. La cuestión es de que nos fuimos a cenar y volvimos al ayuntamiento y estuvimos esperando las noticias por la televisión puesta en el salón de pleno, las noticias que se iban dando y lo que nos comunicaban a nosotros, a cada grupo político desde Madrid. Ya sabíamos que, como el gobierno estaba secuestrado, se constituyó un gobierno provisional al mando de Francisco Laína, que ha muerto recientemente, que se constituyó en el presidente del gobierno provisional, ¿no? Y la verdad es que recibamos noticias hasta que ya, pues, sabemos los entresijos, hasta que ya salió el rey Juan Carlos, vestido de capitán general del ejército, y ya dijo que había dado orden tajante a los capitanes generales de todas las regiones militares de que se defendía la democracia y que había dado orden de que nadie saliera a la calle con armas, ni tanques, ni hostias, ¿no? Ni nada. Lo cual, bueno, pues aquello ya se fue. A partir de que sale el rey, aparece en el ayuntamiento pues ya todos los concejales socialistas y más gente, ¿no? Con lo cual, claro, nosotros estábamos al pie del cañón del peligro. Y la verdad es que hay que destacar el papel de Juan Conde, porque en ese momento había gente que huyó de Andújar, que se fueron a Portugal o se fueron a otros sitios por el temor a las represalias de que tuvieran, bueno, lo que había pasado en otros golpes de Estado, recordando también lo del 36 y toda esta historia, ¿no? Y bueno, Juan Conde, la verdad que fue un alcalde digno en ese momento y en su mandato, digno del pueblo de Andújar, ¿no? Y luego después ya que una vez fueron saliendo los guardias civiles del Congreso, yo no quiero relatar los entresijos, pues ya se sabe todo el mundo, pero la verdad es que detrás del golpe estaba el rey. El rey Juan Carlos estaba en el golpe, bueno, eso está escrito, porque incluso el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, que era también general, pues la verdad después, años después, él ha confesado tanto a diputados socialistas, a José Bono, y también a Iñaki Inés Sagasti del PNV y a otros muchos, ha confesado y le ha dicho que, bueno, lo que pasaba, ¿no? Y sospechaba de lo que era
como era el jefe de la casa del rey, pues la verdad que sabía, y el rey estaba implicado, porque quería dar un golpe de timón a la democracia, ¿no? Y por eso proponía, el general Armada le proponía a Tejero un gobierno de concentración nacional donde estuvieran pues ministros de las principales fuerzas políticas. Claro, cuando Armada le dio a Tejero la lista y Tejero vio a Ramón Tamames, a Jordi Soletura, que eran del Partido Comunista y demás, y a no sé quién más de Esquerra Republicana, pues se lo llevaron los demonios, dice, claro, se sintió utilizado. Entonces, ese pseudo golpe constitucional o no, la cuestión es de que no sabieron calibrar a quién pusieron el brazo ejecutor, que fue teniente coronel Tejero, con una serie de guardias civiles y demás, ¿no? Comandantes y capitanes, con lo cual, bueno, pues aquello fue eso. Y Andújar, pues la verdad que amaneció tranquila. La orientación que teníamos nosotros era que los que estábamos en activo trabajando en fábrica, pues íbamos a trabajar, no habíamos dormido en toda la noche, pero íbamos a trabajar en la fábrica para que viera la gente que hay normalidad, que no pasaba nada, que esta era una cosa. Y enseguida los partidos políticos se pusieron de acuerdo y convocaron manifestaciones grandes en todas las capitales de provincia, que la de Madrid fue monstruosa, porque hubo 2 millones de manifestantes. La de Jaén fue de las que yo he visto mucho más grande, que 80.000 personas en Jaén, pues reivindicando la democracia y fortaleciendo la democracia, ¿no? Y la verdad que a partir de entonces, bueno, pues ya los partidos políticos aparecieron con Adolfo Suárez, que ya sabéis que el rey y los militares ya no querían que fuera Adolfo Suárez el presidente del gobierno, y por ahí venía toda la cosa. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento apareció el rey Juan Carlos con Adolfo Suárez y con los líderes de todos los partidos políticos representados, en este caso, en el Congreso. Excepto me parece que ya no estaba Blas Piñar como líder de Fuerza Nueva, pero estaba Manuel Fraga, estaba Felipe González, estaba Miguel Roca, estaba Santiago Carrillo, es decir, que estaban Enrique Tieno Galván, ¿sabes? Y la verdad que se recuerda eso, y bueno, las nuevas generaciones pues tienen que conocer, para que no se repitan estas cosas, que la democracia es fundamental, de que el ciudadano y la ciudadana sean libres y que puedan escoger como representantes suyos a la opción política que ellos prefieran, ¿no? Para eso tiene que haber información objetiva y demás. Recuerdo que nosotros enseguida, como Partido Comunista, estábamos organizados. Éramos y somos una fuerza política organizada. Y ese mismo día, pues nosotros cogimos las fichas de los militantes, por lo que pudiera pasar, pues nosotros las llevamos a las huertas de la isla, donde un compañero nuestro pues tenía la huerta y su casilla, y allí se enterraron las fichas del Partido Comunista, por si había represalias y demás, si triunfaba el golpe. Y recuerdo que la sede de Comisión Obrera, yo también era entonces secretario de organización de Comisión Obrera, estaba en la calle Comedia y Postigo, a la ICO del ayuntamiento, al lado del ayuntamiento. Entonces las fichas de Comisión Obrera hicieron los compañeros lo mismo. Las llevaron a la huerta de la isla y la enterraron. Pero la sede de Comisión Obrera también estuvo abierta por si, fíjate que también los compañeros fueron valientes. Nosotros estuvimos en el ayuntamiento, los cargos públicos, y ellos y hubo un compañero, porque nosotros siempre hemos sido una fuerza política que estábamos en contra de estas cosas antidemocráticas, estos golpes. Hubo un compañero que se dedicó organizadamente con nosotros de recopilar armas. Entonces, en la sede nuestra pues, había una especie de ambigú y cogió y lo abrió el ambigú ese, y ahí recopiló rifles automáticos con mira telescópica, bastantes armas por si había que hacer frente, defenderse o lo que sea, ¿no? No hizo falta, evidentemente, y recuerdo que algunos compañeros, es verdad que se fueron a Portugal, ¿no? Y demás. Luego ya, el sábado siguiente del 23F, lo que se hizo es que nosotros enseguida reaccionamos, hicimos un acto, una asamblea pública, un acto público en la Casa de Cultura, que entonces estaba el salón de actos abajo, y claro, estaba abarrotado aquello de gente, donde nuestro diputado autonómico, Manuel Anguita,
pues daba explicaciones y hacía el contexto político de por qué había pasado eso y qué teníamos que hacer ahora en adelante, ¿no? Estuvo, me acuerdo, Manuel Anguita y el de Organización Andaluz, que era un tal José Manuel Inchausti. Pero salimos a la calle enseguida para que viera la gente que aquí están los partidos, que aquí estamos nosotros, ¿sabes? Y eso fueron los aconteceres de Andújar del 23F, ¿no? Luego ya todos los partidos, pues claro, ya el Partido Socialista, la UCD, incluso había un concejal independiente que era de la agrupación independiente liturgitana, pues estábamos todos ya, hombre, pues para colaborar en el sentido de que de fortalecer la democracia y que no hubiera tantas, algunas rencillas inútiles, que eso no llevan a ningún sitio, sino cada uno propone allí las propuestas en el pleno y se vota, y esa es la democracia, ¿no? Eso fue la noche. La verdad es que yo era jovencillo y no era consciente del peligro en sí. Fíjate que yo era presidente de un comité de empresa de Arasa, donde 2 años antes le habíamos ganado a la empresa cuyo presidente del Consejo de Administración era nada menos que un exalcalde de Andújar, franquista, Argemiro Rodríguez Álvarez, que además era procurador en Cortes de Franco, y bueno, todo el mundo en Andújar sabe quién es Argemiro. Entonces nosotros le ganamos, la Comisión Obrera, cabezada por mí, le ganamos un expediente de regulación de empleo, y ya el problema no era el propio Argemiro Rodríguez Álvarez, sino pues elementos que había a su alrededor que eran pues totalmente ultraderechistas, que no hubiesen acabado con nosotros. El primero conmigo allí en la fábrica, claro, pero esa era la situación. Una pregunta, ¿se sintió miedo en algún momento en esa circunstancia? 41 años después, Juan Antonio Sáenz Mata, ¿recuerda algún momento de los que efectivamente uno temiese, por qué no hasta por su propia vida? Sí, porque sí, hubo un momento cuando ya dijimos en el despacho de la alcaldía, Juan Conde dijo, vamos a cenar y luego volvemos. Pues Andrés Cantón y yo vivíamos en la avenida de Granada, enfrente del cuartel. Y entonces pasamos por la acera de enfrente del cuartel. Y pasamos, en este caso yo, más miedo, porque estaban allí la gente que quería ayudar al golpe y demás. Bueno, al cruzar, por donde ahora está el kiosco, ¿sabes?, de Sole, pues claro, los otros estaban enfrente. Y nosotros tenemos que cruzar por allí para irnos a la vivienda. Andrés Cantón vivía en el bloque número 6, no, en el número, sí, el 6, y yo en el 8, luego al revés, en el 4 y yo en el 8, y tenemos que pasar por ahí. Entonces sí sentí miedo, ¿sabes? Lo que pasa es que fíjate que incluso Andrés Cantón, pues en su piso había un hijo suyo, un hijo ya mayor, pues tenía su escopeta preparada por si acaso iban en busca de su padre, ¿sabes? Nosotros luego ya nos fuimos al ayuntamiento también andando y ya no teníamos tanto miedo, ya todavía no había salido el rey, pero ya como el capitán lo que hizo es pues disolver aquello que había allí, ¿sabes? Pues ya no teníamos, pero es verdad que yo pasé miedo cuando pasé enfrente a unos metros, ¿sabes? Claro, en ese momento te pueden coger, ¿sabes? Y ya... la suerte que tuvimos es que el capitán, la verdad, es que le dio allí una charla y toda su casa, ¿sabes? No es de nombre porque algunos han fallecido y también están los familiares todavía, ¿sabes? Sí. Y ahora que estamos en 2022, ¿uno cómo ve esa situación? ¿En qué ha mejorado nuestro país o la política de nuestro país con aquel 23F? Pues el 23F aquel supuso, no triunfó el golpe, pero sí produjo un golpe de timón en cuanto a la democracia, porque a partir de ahí lo que era la cuestión se hizo una ley que se llama la LOAPA, de armonización de las comunidades autónomas, y entonces costó trabajo de que la autonomía despegaran y demás, ¿no? Ese fue el golpe de timón que produjo los efectos del golpe. Pero con la perspectiva del tiempo, pues vemos que enseguida el ejército pues se ha democratizado, porque un acierto que hizo Felipe González una vez que gana las elecciones del 82, puso de ministro de Defensa a un civil que era Narcís Serra, y entonces empezó a democratizar y a depurar, no es la palabra depurar, sino a ir relevando a generales, capitanes generales que venían del franquismo, que son los que habían puesto
en un brete a Adolfo Suárez, fue renovando a los generales, unos que se jubilaban, tal cual, con sus derechos y demás, pues fue renovando eso, ¿no? Y la verdad es que con esa perspectiva tenemos hoy la democracia que en cualquier momento no creéis que está consolidada, pero con otra perspectiva ya, porque los partidos políticos pueden defender sus propuestas en los medios de comunicación o en su sede o en la calle y demás, y lo que yo veo ahora mismo es de que la no consecución de que los artículos más sociales de la Constitución española se cumplan, no se cumplen, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, la cuestión de que la economía general del país tiene que estar al servicio del país y demás, pues, y sin embargo se cumplen los artículos más que menos favorecen, en este caso a la clase trabajadora y a las clases populares, eso ha hecho que al no cumplirse los aspectos más sociales, pues salga ahora ya la ultraderecha que está tomando fuerza, ¿no? Entonces eso sí es verdad que la izquierda, la gente demócrata, la gente progresista, hay gente que son de derecha pero son demócratas, pues la verdad es que estamos haciendo análisis de eso, y es por no cumplirse esos derechos sociales, y eso es caldo de cultivo para que los mensajes xenófobos, antimachistas, en contra de los derechos de los trabajadores, pues estén triunfando, estén en aumento de Vox, porque recuerdo que Vox no ha votado la reforma laboral, no ha votado la subida del salario mínimo, no ha votado el tema de los ERTE para que los trabajadores estén amparados durante la pandemia, es decir, y eso da caldo de cultivo, pero la consecuencia es que no se ha ido cumpliendo la Constitución española en los artículos más sociales en este caso. Hay un artículo que es el 28, creo recordar, el 23 o 28, que dice que toda la economía, toda la riqueza del país tiene que estar supeditada a lo que es los intereses generales de España, del país. Eso quiere decir que mientras que los trabajadores aportan bastante con sus impuestos del IRPF, sin embargo las grandes empresas, las grandes sociedades, lo que hacen que tratan de escaquearse de lo que pueden, de no pagar la fiscalidad que les corresponde, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ya hemos visto lo de la banca, que le ha costado a los españoles 63.000 millones y que, vamos, hacen lo que quieren y que no han devuelto prácticamente nada con respecto a eso. Entonces, la riqueza del país actualmente no está supeditada, no está para servir a los intereses de la generalidad de españoles, ¿no? Hay gente que está pasando hambre todavía, claro, y es consecuencia de la crisis esta de la pandemia, ha agudizado todo eso. Todavía se están produciendo desahucios y lo que ha hecho el Estado es rescatar lo que es el Banco Malo, la Sareb, que se creó, y le ha costado 30.000 millones de euros, y que, bueno, pues esa vivienda tendría el Estado que a un precio, un alquiler social y demás, pues repartirla organizadamente con los ayuntamientos y demás, ¿no? Es decir, que hay una brecha muy importante entre lo que es las grandes capas financieras, que son las que dominan el país, encabezando por los bancos, y lo que son las capas populares, que son los trabajadores, los pensionistas y demás, ¿no? Pues hemos hablado del 23F de 1981, hablaremos ahora del 23F de 2022, en este caso como coordinador local de Izquierda Unida y, como decíamos, como miembro de la mesa de coordinación de Unidas Podemos, en un año que lo tenemos con elecciones andaluzas, en puerta de lo que será el año próximo las elecciones municipales, también las generales. ¿Cómo se afronta desde su formación política este ciclo electoral? Pues la verdad es que estamos haciendo balances porque hemos tenido la suerte de estar en el gobierno municipal de Andújar a través de Juan Francisco Cazalilla, que está haciendo una gran labor tanto en cultura como en medio ambiente y en vivienda, ¿no? Antes estuve en comercio también y también hice una buena labor. La remodelación que hizo Paco Huerta, pues ya llegamos al acuerdo de que Juan Francisco pasara a concejal de Cultura, conjuntamente con lo que tenía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que Comercio pasara al área económica de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo una gran labor y con esa perspectiva nosotros
vamos a iniciar ahora. Estábamos preparados para que las elecciones fueran en abril o en mayo, las elecciones autonómicas. La verdad es que lo que ha acontecido con los resultados de Castilla y León, pues en el sentido de que, bueno, la perspectiva que tenía el Partido Popular de barrer, de tener mayoría absoluta, eso no ha sido así, y ahora con la crisis del PP, pues la cuestión es de que ya no hay esa premura inminente de que vaya a elecciones en abril o en mayo. Ya ha declarado el presidente Juanma Moreno y también Marín, el de Ciudadanos, que las elecciones serán en su momento, que son en noviembre. Por tanto, vamos a iniciar ya, pues a partir de que se pase la romería y se pase la Feria de Abril, Semana Santa, vamos a iniciar ya un ciclo electoral, sería en noviembre, elecciones autonómicas, y después en el 2023 toca las municipales en mayo, y luego también en noviembre serían lo que son las legislativas, las del Congreso, si es que nos adelantan por cualquier circunstancia que pueda pasar en estos meses. Entonces, claro, a partir de mayo ya iniciamos, bueno, pues el tema de contactar con la gente, acelerar el contacto con la gente para el tema de recibir las propuestas para los programas, en este caso, no solamente de Andalucía, sino para Andújar y también para la provincia de Jaén. Ahora empezamos nosotros a nivel de Unidas Podemos. El viernes vamos a presentar lo que es la mesa de coordinación. Ya sabéis que hay una coalición entre lo que era Podemos y lo que es Izquierda Unida. Izquierda Unida sabe que tiene una gran implantación territorial con respecto al ayuntamiento en toda España y sobre todo en Andalucía, donde tenemos unos 1.100 concejales y 80 alcaldes y alcaldesas, y entonces, bueno, pues con la conjunción también de la aportación de Podemos, que también tiene sus cargos públicos y tiene en este caso, sus seguidores, sus simpatizantes, su electorado, pues hemos llegado a una coalición que está funcionando a nivel de España y que se participa en el gobierno central, bueno, con las tensiones propias de que son dos partidos diferentes que están gobernando y claro, se tienen que poner de acuerdo. Pero la verdad es que presentamos la mesa esta aquí en Andújar el viernes y vamos a iniciar también en el mes de marzo en lo que es un foro de debate donde vamos a hacer un llamamiento a los colectivos y a las personas particulares para que aporten, bueno, pues las quejas que tengan, incluso las propuestas o las perspectivas y demás que puedan dar con respecto a la problemática que tiene Andalucía, Andújar y el Estado, ¿no? Eso sería en el mes de marzo y bueno, y ahí estamos. Estamos participando en las movilizaciones de los pensionistas, pues compañeros nuestros son los dirigentes de las plataformas de los pensionistas, que la semana pasada se hizo movilización al nivel de todas las provincias y la verdad es que se están consiguiendo cosas con respecto al gobierno central, a los pensionistas, no perder poder adquisitivo y el tema de la auditoría que tiene que hacer el Estado a la Seguridad Social porque nos tienen que decir dónde han ido a parar los 500 y pico mil millones de euros que la Seguridad Social se ha gastado desde un año para acá, ¿no? Y aparte de eso, también hemos participado en lo que son las movilizaciones en defensa de una sanidad pública, porque a pesar de lo que diga el gobierno andaluz, y eso lo palpa en la calle, pues hay muchas quejas de las deficiencias en la asistencia sanitaria, sobre todo en la atención primaria, donde faltan pues, médicos porque o bien están de baja por el COVID o bien se van, ¿no? Y también el deterioro del Hospital Alto Guadalquivir, donde se van especialistas porque en otros sitios tienen contratos más largos y mejor remunerados y demás. Aunque ya sabemos que desde enero, del 1 de enero, pues el Hospital Alto Guadalquivir ya no está en una agencia, sino que pertenece al SA. Pero hay un año de tránsito ahí que lo que se tiene que procurar por parte, y nosotros estamos ahí en la batalla esa, en la lucha para que no se vaya desmantelando más servicios, más especialidades, más atención en el Hospital Alto Guadalquivir, en ese año de transición que hay, de que los profesionales vuelvan y que incluso se contrate más gente. A pesar de lo que se dice, de que han contratado 30.000 en los 3 años, esto no. Sí han hecho inversiones en edificios, pero claro, el edificio, si invierte en el edificio y no tiene el personal adecuado de especialistas que te atiende y demás, pues la verdad que lo que está produciéndose ahora mismo es que para intervenciones quirúrgicas u hospitalarias pues se manda a lo que es a la medicina privada. Y estamos en esa batalla.
Pues seguiremos hablando de esa batalla porque ha sido un placer contar con la presencia de Juan Antonio Sáez Mata en este 23F y hemos podido hablar del 23F de 1981 y del 23F de 2022. Simplemente me resta dejarle estos micrófonos por si usted desea apuntalar algo más acerca de estos temas que hemos hablado en el día de hoy. Sí, decir por último que seguimos en lo que es la lucha, la actividad de los partidos políticos, en este caso de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, que presentaremos el viernes el manifiesto para Andalucía en rueda de prensa, pero también el día 28 va a haber una gran manifestación unitaria en Sevilla, pues reivindicando los valores de Andalucía y también pues todo reivindicando la solución de todas las deficiencias que tiene en este caso Andalucía, como la educación, la sanidad, el tema de la agricultura, que es fundamental, porque aparte de que tiene la situación que tiene, está incrementado el problema con el tema de la falta de agua, de la lluvia, y entonces va a ser una gran manifestación unitaria donde nos vamos a reunir centenares de colectivos, vamos a salir desde la Puerta de Carmona y vamos a desembocar la manifestación en el Palacio de San Telmo para que se escuchen nuestras reivindicaciones. Va a ser una gran manifestación y estamos preparándola en estos días para que se lleve a término bien. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias, estaremos pendientes de esa manifestación, como no, de esa constitución, de esa mesa de coordinación de Unidas Podemos este próximo viernes. Y simplemente agradecer que en este día, yo diría que de ingrato recuerdo, ¿no? Porque cuando ocurren cosas como lo de 1981, no tiene que ser muy buen recuerdo el que queda. No es buen recuerdo, efectivamente. Te queda la cuestión de que la satisfacción de que no fue la cosa más. Ya sabéis que enseguida, incluso la revista Interview, a la semana o las 2 semanas, me parece que fue, presentó una lista de 3.000 personas que iban a fusilarla. Entre ellas había gente que había estado en las candidaturas, diputados y diputadas, y gente que había ido a las candidaturas de los partidos. Entonces no es grato la satisfacción de que no pasó nada en ese sentido, ¿no? Solamente a nivel político, la ralentización del proceso democrático en cuanto a la cuestión del desarrollo de la autonomía, ¿no? Pero ya está, Andalucía precisamente salió airosa del tema autonómico porque ya sabéis que por eso, como era el 28F, pues todas las provincias andaluzas, excepto Almería y Jaén, pues triunfó el sí, que era la mitad más uno, el 50% más uno del censo, y el censo tenía, no de los votantes, del censo, y el censo tenía miles de muertos, y Jaén fue a los tribunales, y los tribunales le dieron la razón, y Almería fuimos una gran concentración en Almería de cargos públicos, en Almería, que por cierto intervino Julián Guita en nombre de los alcaldes, y Almería, el gobierno de Suárez tuvo que darla también como que había pasado el listón del 50% más uno del censo total, con lo cual fue un triunfo y por eso celebramos el 28F, como se celebra el 4 de diciembre, que era como el embrión de ese referéndum, ¿no? que ganó el pueblo andaluz, y Andújar tuvo el 60 y tantos % de votos afirmativos, ¿no? Por ahí están los datos. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias una vez más por haber estado en nuestro programa y, como no, pues a seguir luchando por lo que es la política y los derechos sociales, en este caso en Andújar. Muy bien, gracias, en beneficio de la gente. Por supuesto que sí. Muy bien. Hoy por hoy, Ser Andújar.